Esta es la historia de cómo un anime ayudó a resolver uno de los mayores problemas matemáticos de la historia. Si la próxima vez están en una conversación y alguien les dice que el anime nunca ha ayudado a solucionar nada en el planeta, pueden llevarlo a conocer la historia del problema Suzumiya Haruhi. Porque una de las anécdotas más interesantes y fascinantes del anime está en el momento en el cual una pregunta en un foro sobre un anime terminó ayudando a resolver una de las mayores incógnitas y problemas en el mundo matemático. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? La idea es resumir esta historia. Para aquellos que no lo sepan, Suzumiya Haruhi es básicamente uno de los grandes animes de la historia. La adaptación de la novela ligera se convirtió en un anime de culto, inspirado no solamente por el hecho de que contó con varios actores de voz que después se convirtieron en leyendas propias, sino además por contar con un excelente tema musical, una fascinante historia, pero además por ciertas elecciones particulares. Verán, en el mundo de Suzumiya Haruhi la premisa básicamente ronda alrededor de esta chica que al parecer es básicamente Dios y que tiene la capacidad de cambiar las reglas del mundo, y debido a esto en su escuela secundaria terminan reuniéndose diferentes actores que son supernaturales, como por ejemplo es una chica del futuro, un chico que tiene poderes psíquicos y una robot. Y si estoy simplificando la premisa de Suzumiya Haruhi es porque es complicado intentar explicar de qué va el anime sin entrar en demasiados detalles, pero debido a que la historia tiene esta básicamente premisa tan particular, la forma en la cual el anime terminó entregando esta premisa también fue bastante peculiar, y fue básicamente entregando los primeros 14 episodios de la serie, pero no en orden cronológico, es decir, los eventos dentro del anime van en un orden diferente al que ocurren cronológicamente. Eso de por sí ya ha preparado la serie para convertirse en una suerte de historia que para muchos es bastante atractiva, pero para alguien la verdadera pregunta es, bueno, si podemos suponer que hay dos órdenes naturales para ver la serie, que es por ejemplo el primer orden, que es verlo como fue emitido, y luego verlo en orden cronológico, ¿qué otras combinaciones posibles hay para poder ver la serie? Este fue básicamente el tema con el cual surgió un foro en 4chan antes de que se convirtiera en este no tan amigable foro de imágenes, pero el foro de 4chan básicamente surgió con esta pregunta de ¿cuáles son las posibles combinaciones que se pueden crear para ver la serie Suzumiya Haruhi? Obviamente pues mencionamos las dos primeras, la de ver la serie en el orden en el que fue emitida y luego verla en el orden cronológico, pero ¿qué tal si se pueden poner en diferentes órdenes de acuerdo con los personajes? ¿Qué tal si lo ponemos en un orden poniendo el orden cronológico pero en reversa? ¿Qué tal si también revertimos el orden en el cual fue emitido? Y esto es importante porque en matemáticas existen dos términos claves, las permutaciones y las superpermutaciones. Comencemos por el primero para explicarlo. Las permutaciones es básicamente similar a lo que mencionamos antes, que es básicamente cuántas combinaciones pueden haber de dos cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tienes A y B. Existen dos permutaciones básicas de esta mezcla. Si puedes poner A y B o puedes poner B y A. Y luego si añadimos una tercera letra que sería C, puedes poner ABC o puedes poner CBA o puedes poner BCA, diferentes permutaciones. Luego están las superpermutaciones. Y las superpermutaciones básicamente lo que preguntan es ¿cuántas veces puedes combinar elementos sin tener que repetir esa misma combinación de elementos una vez más? Regresemos al ejemplo inicial, ¿cierto? Tenemos A y B, ¿cierto? La permutación obviamente es A y B y A. Pero si quisiéramos encontrar una ruta para poder ver todas las permutaciones sin tener que repetir, la forma más fácil de hacerlo sería, por ejemplo, poner ABA. De esa forma tienes la combinación de AB y BA. Y aunque las superpermutaciones pueden parecer sencillas, el problema es que mientras más factores añades, más combinaciones agregas, lo cual crea exponencialmente, básicamente, un número casi imposible al que llegar. Y no quiero entrar demasiado en detalles porque obviamente mi expertise no es el tema de las matemáticas, pero de forma sencilla, debido al número de combinaciones totales en algún momento de la ciencia matemática, el mayor número posible de superpermutaciones que era posible calcular era hasta 5 factores mezclados, todas las permutaciones, porque después de esto se volvía
prácticamente imposible de calcular cuál podría ser la superpermutación más corta, ¿cierto? Que es donde entra Suzumiya Haruhi, porque como mencionamos antes, este foro de Reddit proponía básicamente la idea de cuál puede ser la mejor superpermutación y permutación de la serie, es decir, cuál es la forma o cuáles son las posibles formas de ver los 14 capítulos del show en diferentes formas y luego cuál es la forma de ver todas estas diferentes combinaciones de manera consecutiva sin repetir ninguna permutación y además que sea la ruta más corta para poder repetirlas todas. Y si ya mencionamos antes que antes de poder encontrar este problema, si lograr hacer un cálculo de 5 era imposible, imagínense intentar realizar un cálculo de 14. Y aquí es donde viene toda la parte más interesante de la anécdota del problema de Suzumiya Haruhi, porque en algún momento un usuario realizó una serie de cálculos y dijo: he llegado a la conclusión a través de esta serie de cálculos de que este sería el mínimo de capítulos que serían necesarios para llegar a ver todos los capítulos de Suzumiya Haruhi. Originalmente el post básicamente se quedó en esto, pero cuando diferentes matemáticos comenzaron a buscar temas o a intentar encontrar información en internet, terminaron encontrándose con esta publicación. Y a través del análisis de cómo fue que esta persona realizó el cálculo y cómo básicamente sumó las diferentes cálculos que habían realizado otras personas en la publicación, de forma interesante, a través de esta publicación en 4chan, los matemáticos llegaron a la conclusión de que había un método adicional para poder encontrar un nuevo valor de mínimo de superposiciones matemáticas, y esto revolucionó por completo la idea propia de un ejercicio y un enigma matemático que durante años había tenido la comunidad completamente atorada, y todo se solucionó gracias a Suzumiya Haruhi. De hecho, hay varias publicaciones y artículos científicos que entran un poco más en detalle de cómo específicamente los cálculos realizados en el post de 4chan consiguieron llegar a este mínimo. Les recomiendo en la descripción del enlace, vamos a dejar algunos de estos artículos si quieren sentarse a leerlos con más detalle, porque honestamente no le haría ningún mérito a la teoría si yo me sentara a intentar explicárselos, en especial cuando, si soy honesto, la mitad de estos cálculos no los entiendo yo. Pero lo interesante viene a ser aquí como literalmente una de estas conversaciones de anime que podemos tener con nuestros amigos mientras que estamos hablando de nuestra serie favorita, terminó impulsando literalmente la resolución, o por lo menos el acercamiento a resolver uno de los mayores enigmas matemáticos. Y de nuevo, todo gracias a un anime que tomó la decisión de lanzar sus capítulos en un diferente orden cronológico, lo cual es absurdo. Si algo de nuevo, esto nos demuestra que la comunidad de anime puede ser bastante apasionada cuando se trata de sus series, y que en muchos casos este tipo de cosas suele traer algunos resultados que no esperábamos. Esperamos, por supuesto, que en próximos años tengamos más anécdotas que contar sobre cómo algún post en Reddit o alguna proposición, algún post en Reddit o algún video de YouTube terminó ayudando a resolver un nuevo enigma del universo, y todo porque algún otaku simplemente quería crear un tema de conversación en internet. Si les gusta este tipo de contenidos, recuerden que pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y por supuesto comentar, ayuda bastante el algoritmo, y ya sabemos por este video que los algoritmos siempre es bueno tenerlos del lado uno. Nos vemos en la próxima, hasta luego.